Muy bien, mis amados, le damos gracias a Dios. Y desde esta ciudad de Lauderhill, en el condado de Broward, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, le damos gracias a Dios porque nos permite transmitir este programa. Y deseamos que la palabra de hoy, a todos los que nos puedan ver a través de la internet, en donde quiera que estén, sea una palabra viva y una palabra de edificación y de fortaleza y de aclaración a muchas dudas. Así que declaramos desde Lauderhill, la Iglesia de Cristo, un saludo para todos los que nos puedan ver. Amén. Quiero que le dé un aplauso. Y declaramos que el consejo de Dios hoy no solamente edifica a la iglesia física, sino a la iglesia que está en las redes. Amén, amén, amados. Así que declaramos una palabra de bendición y próspera y de revelación a todos los que puedan vernos, ¿verdad?, a través de Facebook o a través de la internet. Continuamos y probablemente termine o no, pero yo quiero continuar hoy. El trato de Dios en el llamado. ¿Se recuerda que comenzamos el domingo pasado? Sí, amén. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Vamos a ver. El trato de Dios en el llamado. Decíamos que cuando Dios llama, ¿cuál es el objetivo de Dios al llamar? ¿Se recuerdan? El objetivo de Dios llamar a alguien es muy sencillo. Y vuelvo a repetir y resumirlo para continuar en el mensaje del domingo pasado. Porque esto es como una continuación de esta serie. El trato de Dios en el llamado. Es que Dios, cuando Dios llama, tiene un solo objetivo. Y es que Él tiene un propósito. Diga conmigo, un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Dígale a su hermano, Dios tiene un propósito. Y es un propósito eterno. Dígale, es un propósito eterno. Cuyo objetivo es llamar a una persona, a una familia, pero siempre Dios busca a alguien, un instrumento. Dígale a su hermano, primeramente el llamado es individual, es personal. Pero después de llamar a la persona o al individuo, Dios no solamente se va a revelar para darle a conocer su propósito a esa persona, sino que en esa persona Dios se va a revelar, se va a dar a conocer, va a iniciar. Decíamos que hay tres aspectos principales que resumen el llamado. Dios es el que llama. Cuando Él llama, Él es el que inicia el llamado, número uno. Dos, es el que procesa el llamado. Y número tres, es el que culmina o termina, escuche bien, el propósito de Él en ese llamado. Espero que me entienda, pues estoy resumiendo. Amén, amado. Y esto es importante. Dígale a su hermano, la obra de Dios, el trabajo que Dios comenzó en el llamado tuyo y mío, dígale, Él es el que lo comenzó. Él es el que lo procesa, o sea, el que lo lleva a cabo. Y Él es el que lo termina. Vamos, dígale. Y Él es el que lo termina. Dígale, Dios está interesado en comenzarlo, en desarrollarlo y en terminarlo. Vamos, dígale a ese hermano, dígale a ese hermano, porque me interesa que usted confiese esto. Dígale, Dios está interesado en iniciarlo, procesarlo, desarrollarlo y terminarlo. Dígale a su hermano, lo único que tú y yo necesitamos es colaborar con Dios. Entonces dígale a su hermano, colabora con Dios. No cuesta nada. No cuesta nada. Amén, amados. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿A cuánto les es difícil colaborar con Dios? Yo veo que les es fácil entonces. Déjenme decirles, hay veces que es difícil. Solamente hay una forma por la cual se le es difícil a alguien colaborar con Dios para que Dios lleve a cabo su propósito. ¿Sabe cuál es? Es muy sencillo, que no quiera y que no le crea a Dios. Decíamos que para poder Dios desarrollar su llamado, llevar a cabo su propósito en el llamado de nuestra vida, número uno, voy resumiendo, hay que creerle a Dios. Amén, amado. El creerle a Dios te lleva a aceptar lo que Él dice y declara en su palabra.
Cuando tú le crees a Dios, tienes fe en Dios, tú le aceptas lo que Él dice, sin argumentación. No le andas argumentando a Dios, simplemente le crees, y cuando le crees empiezas a confiar en Él y a dejarte guiar por Él, porque le estás creyendo. Esa creencia y esa fe te lleva a obedecer. Estoy resumiendo. ¿Te lleva a qué cosa? A obedecerle. Te es fácil obedecerle. Primero, porque escuchaste su voz, le creíste, y ahora estás, ¿qué cosa? Obedeciendo. Y ahí podemos ver el fruto. Pastor, entonces, ¿esto qué quiere decir? De que muchas veces no hay fruto en tu vida y no hay niveles de madurez, espiritualmente hablando, y todo lo demás puede flaquear, puede debilitarse y fallar. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo. Porque usted no ha aprendido a oírlo, a creerlo y a obedecerlo. Amén. Todo es fácil cuando usted se dispuso en su corazón y se abrió y empezó a aprender a escuchar a Dios. Dígale, hermano, hay que aprender a escuchar. Hay que creerle a Él y a su palabra, y luego con su ayuda vamos a obedecer. Dígale, hermano, todo es con la ayuda del Señor. Dígale, porque es cierto, hermano, por iniciativa propia suya, ni lo inicia, ni lo procesa, ni lo termina. ¿Cuántos muchas veces iniciamos un objetivo o quisimos lograr una meta? Por ejemplo, lograr un estudio, una carrera. Lo iniciamos y lo dejamos a medio camino. Nunca lo terminamos. Pero dígale, hermano, qué bueno que Dios es el que inicia, el que desarrolla o procesa y culmina su obra en mí. Salmo 138, versículo 8, David decía: el Señor cumplirá su propósito en mí. Me gusta esto, ¿sabe por qué? Y estoy declarándolo porque estoy hablando del personaje de Abraham. Pero David decía, ¿verdad? El Señor cumplirá su propósito en mí. David no estaba diciendo, el Señor me escuchó, le puse yo mis razones, mis sueños, mis propios propósitos, mis propias metas, y Él lo aceptó. No. David no está diciendo eso. David en ese Salmo 138, versículo 8, él está diciendo, el Señor cumplirá su propósito, o sea, el propósito de Él, en mí y a través de mí. Amén. David es que lo estaba aceptando. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. ¿Cuántos han aceptado el llamado de Dios? Amén. Si tú lo has aceptado y estás perseverando y estás dejando que Dios trabaje en tu vida, algo bueno va a pasar. Amén. Bueno, ya comenzó a pasar. Amén. Porque si te estás dejando moldear, transformar, regenerar por el Señor y tratar desde adentro en tu corazón, cada día debe haber un cambio. Cada día debe haber una nueva mentalidad. Cada día debe haber una nueva experiencia. Cada día Dios tiene algo nuevo que darte a conocer. ¿Por qué? Díganme, hermano, porque estamos siendo procesados en el llamado de Dios para que Él cumpla, como decía David, su propósito. ¿Vuelvo a decirlo? Su propósito en mí. Pero no solamente a través de mí, díganle, sino a través de mí. Vamos, díganlo. No solamente en mí. Dios quiere también procesarse a través de mí y alcanzar, ¿qué cosa? A otros. Y sobre todo, ¿qué cosa? Diga, a mis generaciones. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Cuando Dios llama, ya entrando en materia, porque vamos a irnos ahí, brother, al capítulo 15, del 1 al 7 en Génesis. La vez pasada terminamos en el Génesis 13, creo yo, del 1 al 6, 14 al 18. Si no, llévenmelo al 13, otra vez para resumirlo, y leeremos algo, ¿no? Me lo mantiene ahí. Cuando Dios llama a Abraham, hay algo muy importante, y estoy resumiéndolo para continuar en esta serie. Dios llama a Abraham, y decíamos, ¿verdad?, que específicamente Dios llamó ¿a quién? A Abraham. Pero cuando se arrancó, cuando él salió
de la tierra de los caldeos, no solamente salió él, sino que salió toda la familia, incluyendo su padre. Pero su padre murió, ¿a dónde dice la Biblia? En un lugar que se llama Harán. En otras palabras, se terminó la vida de Taré, que era el padre de él. Luego, entendemos en el capítulo 13, que Dios vuelve a recordarle el llamado a Abraham, con quien él estaba deseando llevar a cabo un propósito, y a través del cual iba a hacer un plan eterno, a través de un pacto. Ahí vemos que entonces Abraham estaba entendiendo que el llamado más específicamente era ¿para quién? Era para él, no para su padre. Dios le había dicho a Abraham: deja qué cosa, tu tierra, tu familia, tu parentela, y ven a una tierra que yo te daré. La tierra no la conocía Abraham. Hemos dicho anteriormente que Dios no le puso un GPS ni un mapita, ¿verdad? Para decirle: mira, con fotografías y todo, mira cómo es esta tierra, ¿qué te parece? Por lo menos en video. No. Le digo: ven, que yo te voy a traer y te voy a dar una tierra. Yo te la voy a mostrar. No es que se la estaba mostrando. Dígale, se requiere fe. Creerle a Dios dentro de lo que Él te está ofreciendo. ¿Sabe cuál es la parte más difícil por cual no se obtienen las cosas? Porque nos cuesta creer. Y aún eso, en el nuevo pacto, aún el Señor con sus discípulos, podemos ver que aún a ellos les costó creerle. Aún después de que Él había resucitado, no le creían de que había resucitado. ¿Qué le parece? Sus propios discípulos. Díganles, hermano, no seas difícil en creerle al Señor. No te la pongas difícil. Sé fácil, créele. Si le crees, Él es fiel. Él responde. Amén, amados. Así que podemos entender entonces, donde vamos a comenzar, de que ya Abraham estaba entendiendo que era a él específicamente que estaba llamando. Pero vamos a leer ahí a continuación. Lo tenemos listo, hermano. Resumiendo el capítulo 13, del 1 al 6 en Génesis, y después del 14 al 18, ahí mismo en el capítulo 13 de Génesis. Vamos a ver si podemos. Vemos entonces lo que hace aquí, porque el llamado está en el capítulo 12 que tratamos la vez pasada, ¿se recuerda? Sí. Pero ahora vamos al 13, después de que en el 12 dice la Biblia de que Dios volvió a llamar a Abraham, etcétera, etcétera, y lo llama. Entonces ya Abraham entendió que era él que lo estaba llamando. Pero hay algo, y es lo que vamos a aprender hoy, en este desarrollo de esta serie, dentro del trato del llamado de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía. ¿Y con él qué cosa? Se recuerda que cuando salieron, salió su papá, ¿verdad que sí? Salió él, salió Sara, pero también en el paquetico salió ¿quién? Lot. Aquí, ya aunque Taré, su padre, había muerto, notamos que Lot sigue ¿con quién? Con Abraham. Y vamos a ver lo que sucede, porque hay que aprender algunas cosas. Versículo 2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bet-El y Ai. Vamos a leer esta 6. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre del Señor. Versículo 5. También Lot, vaya poniéndome la atención a esto, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Póngame la atención a esto. 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchos y no podían morar en un mismo lugar. Vámonos al 14 al 18. Ahí mismo, en ese capítulo. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, yo voy a resumir eso. Ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. ¿Para qué? Por un momentico, ¿verdad? No, para siempre. Dígale, hermano, cuando Dios te llama y te da algo, te lo quiere dar para siempre. Y haré
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cosa imposible. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Terminamos el 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar al Señor. Voy a resumir esta parte del capítulo 13 en estos versículos. Podemos ver en los primeros, vamos otra vez a los primeros versículos para ir resumiendo dentro de esta lectura. Aquí vamos a aprender algo. Vemos que que Abraham prácticamente había entendido el llamado de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pues le está poniendo atención, ¿verdad? Ya Abraham había entendido, ya estaba en la experiencia del llamado. Ya él se había movido, ¿verdad que sí? Había comenzado Abraham a experimentar las bendiciones de Dios. El trato, no solamente el trato de Dios. Díganle a su hermano, Dios te llama, va a tratar contigo. Algunas cosas van a ser un poco duras, pero Él va a tratar. Pero vas a obtener las bendiciones. ¿Sabe que algunas veces solamente queremos las bendiciones, pero no el trato de Dios? Y esto no puede ser. Dios va a trabajar en tu vida, va a tratar con tu corazón, para luego hacerte bien y bendecirte. El problema es que cuando queremos conformarnos para buscar de Dios las bendiciones, pero no queremos aceptar el trato del Creador y el que llama. Díganle, hermano, las cosas no son así. Cuando Dios llamó a Abraham, primeramente tenía que tratar con su corazón. Y voy a resumir algo. Se recuerda de que le dijo que dejara a su parentela, a su tierra y a su familia y todo. Se recuerda que yo lo resumí por qué Dios le estaba diciendo que lo dejara. ¿Por qué? Porque era una cultura, una mentalidad, un corazón pagano, idólatra. Las cosas que se hacían en esa ciudad no agradaban y no glorificaban a Dios. Y Dios es santo. Por lo cual Él tenía que sacar de una mentalidad y de una cultura y de un corazón pagano e idólatra. ¿A quién? A Abraham, a quien llamaba e iba a utilizar como instrumento humano para desarrollar y llevar a cabo, ¿qué cosa? Su propósito eterno. Digan, pastor, estamos entendiendo. Levante su mano si me están entendiendo, por favor. Esto es importante. Ahora, aquí vemos entonces, ¿verdad? En ese llamado, en esos viajes, ¿verdad? De Abraham, hasta ahí era Abraham, es muy importante. Subió de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y aquí es algo, vamos al versículo 2. Y Abraham, ¿qué cosa? Era, ¿qué cosa? ¿De qué manera? Era pobretón, ¿verdad? Era un miserable, debajo de un puente. No existía un puente en aquel mundo desierto, imagínense. ¿Qué es lo que dice la Biblia de que era Abraham? ¿Cree usted que Dios te ha llamado para ser rico? Yo veo que usted no cree, hermano. Yo no creo. Pastor, dígame, Dios me ha llamado para ser rico. ¿Cómo está eso? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que Jesús vino y se hizo pobre, siendo rico, para que en su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos? ¿Sí o no? Entonces diga, hermano, sí, Dios me ha llamado para ser rico. Pastor, pero es que ahora no tengo ni para... Bueno, ahora es cuando usted debe de activar en fe esa palabra, de decir, aunque aparentemente sea pobre, pero soy rico. ¿Y de qué estamos hablando, pastor? De fe. Porque Dios habló con este hombre y este hombre fue llamado y trató Dios con él. ¿Por qué? Porque le creyó. Ya vamos a ir para ahí, dentro de ese llamado Dios. Pero dice aquí en el versículo 2, y eran riquísimos ¿en qué? En ganado, en plata y en oro. Dígale, cuando Dios te llama, número uno, te quiere dar tu revelación y darse a conocer de quién es Él, para que tú lo conozcas, lo experimentes y lo vivas como el poder y la gloria y todo. Amén. Pero también materialmente, dígale, materialmente, amén, en todas tus necesidades físicas, materialmente, Dios también te quiere bendecir. Todo va compaginado. O sea, usted no acepta de que, porque hay algunos que enseñan, ¿verdad?, de que el aspecto de la riqueza materialmente hablando no son para todos. No, hermano, si tu corazón está siendo tratado por Dios,
llegará el momento en que tú vas a ser un excelente administrador de las cosas materiales que Dios te dio. Amén. Lo que pasa es que muchos no hemos recibido y no hemos seguido adelante. ¿Sabes por qué? Porque primeramente solo le pedimos a Dios en lo que nos conviene y en lo que queremos hacer nuestra voluntad, sin el trato de Él. Por eso es que muchas veces, aún en lo material, no hemos sido bendecidos. Pastor, viene duro. No, estoy hablando la verdad. Santo. Pero Dios, antes de darte dinero, antes de darte riquezas, Abraham se lo dio. ¿Pero por qué se lo dio? Porque Abraham se estaba dejando tratar por él. Amén. Dígame, pastor. Amén. Si te dejas tratar por el Señor, Amén. Dios va a añadir lo demás. Amén. Mateo 6:33, que es lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Número uno. Eso es un orden. No dice, ¿verdad? Y busca primero las cosas y después busca el reino y su justicia, que a través de ella la va a encontrar. No, Señor. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y permanece ahí, que todo lo demás. Eso es el orden de Dios. Ese es el orden en que Abraham vivió. No vivió por otras cosas. Por eso es que para Abraham ser rico en ganado, en plata y en oro era algo normal, pero no era la prioridad de Abraham. La prioridad en el orden de la vida y de los viajes de Abraham, en cuanto al llamado y el trato de Dios, era que en su corazón Dios había encontrado el primer lugar para este hombre. Lo material estaba en segundo o cuarto lugar. Pero aún así, la Biblia declara que era riquísimo. Dígale a su hermano, no hay nada malo ser rico, ser millonario, siempre y cuando esto no te gobierne, no te domine, ni sea tu Dios, ni sea tu prioridad. En otras palabras, deja que Dios prepare tu corazón para que seas un buen mayordomo o administrador de lo material, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham, la Biblia declara que era riquísimo en ganado. ¿Y sabe por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque quiero enseñarles dentro del llamado de Dios cómo es que Dios trata. Porque Abraham, la Biblia declara lo que era en el aspecto material de acuerdo al trato de Dios entero en su vida, en el llamado. Pero Abraham no solamente, hermano, estuvo la experiencia de rico en ganado, en plata, en oro, tener siervos, hombres, mujeres que nacieron, que le servían, etc. Era un hombre como un príncipe, él vivió así. Pero hubo momentos difíciles en la vida de Abraham, ¿sí o no? Sí. ¿Pasó escasez? ¿Pasó momentos difíciles? Sí, probablemente hubo momentos en que quizás el ganado se le terminó, la plata no existía, ni el oro. Sin embargo, ¿qué es lo que sostenía a Abraham? ¿El ganado, la plata y el oro y los siervos? No, lo que sostenía el corazón, la mente y la vida de Abraham era la fe en Dios y en su palabra. Amén. Gloria. No otra cosa. Pastor, sí, por eso estoy haciendo énfasis en esto, porque eso es experiencia dentro del llamado de Dios. Sabe que mucha gente, nosotros decimos, ¿verdad? Se raja a medio camino, a medio palo, dicen, un dicho, ¿verdad? Por ahí. O sea que comienza escuchando la voz y atendiendo el llamado de Dios, pero cuando vienen los momentos difíciles, y aquí hay algo muy importante que yo quiero que usted me le ponga atención a lo que voy a expresar. Cuando vienen esos momentos difíciles, y no tanto a veces de una prueba, de una tentación, sino en lo material, o algunas veces porque el hijo o el padre o el esposo se ve que no cambia, o hay X situación. ¿Sabe que muchas personas se inician en ese llamado, escuchando, atendiendo el llamado de Dios, pero se olvidan de la prioridad del llamado, que es que Dios llama para cumplir ¿qué cosa? Su propósito. Y no se enfocan en el propósito, se enfocan en que Dios supla sus necesidades mientras estén en la tierra, y ponen como prioridad el ser saciado en sus necesidades materiales.
o problemas circunstanciales en su humanidad mientras está en la tierra, pero se olvidan de lo principal del llamado, es que Dios tiene un propósito. Amén. Amén. Y tu mentalidad y mi mentalidad no se debe de enfocar solamente en pedirle a Dios porque tengo necesidad de pagar la renta este mes. Y tengo que cubrir la cuota del carro. Y tengo que pagar el seguro. ¿Cuántos viven así? Vivimos así pues. Que hay que estar cubriéndolas mensualmente. Y entramos como en una preocupación por eso. Levante su mano. Amén. Amén. Es una realidad, hermano. Pero no esa la verdad. Pastor, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que si Dios te ha llamado, quiere cumplir su propósito. Amén. Y su propósito es más grande que pagar tu renta Amén. y la cuota del carro. Y que estés bajo techo. O que tengas un carro. O que tengas posición de ganado, oro o plata. No, el llamado de Dios, el propósito es mucho más grande que eso. Amén. Amén. Por eso cuando usted entiende en primer lugar que el llamado de Dios se enfoca en cumplir su propósito, cuando vienen los momentos que falta para pagar la renta, lo que sea, no te tienes que preocupar, porque si Él te llamó, Él va a cubrir tu renta y todo lo demás. Pastor, sí Señor, yo he comprobado eso. Me gusta lo que dice Astrid. Estoy aprendiendo a confiar en Dios y en su palabra. En otras palabras, ella me quiere decir, estoy aprendiendo a creerle a Dios. Abraham vivía, la Biblia lo declara, por fe. Amén. Ya vamos a llegar a esa parte, hoy no voy a llegar por el tiempo, pero voy a llegar ahí. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque quiero que me le ponga atención de todo lo que este hombre pasó. Es un simbolismo práctico de la experiencia de lo que tú y yo comenzamos ya a pasar porque hemos sido llamados igual que él. Amén. Dígame, pastor, sí. Yo sé, yo reconozco que he sido llamado igual que Abraham. Amén. Y el mismo trato que Dios comenzó con Abraham, Dios lo inició y lo está procesando. No ha terminado con nosotros. Con Abraham ya terminó, ¿sabe por qué? Porque ya pasó su época, ya murió. Pero ahora está con nosotros y continúa con nosotros. Amén. Y la Biblia declara que sin lugar a dudas es igual, ¿sabe por qué? Porque la Biblia en el Nuevo Pacto, en Gálatas, nos dice y nos enseña que somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Amén. En otras palabras, usted tiene que aceptar y reconocer que Dios ha establecido un orden en esta tierra de alguien que lo represente. Aunque Abraham ya murió, su nombre no ha muerto. Amén. Porque su nombre significa, y más cuando se lo cambió de Abraham a Abraham, padre de muchedumbre. En otras palabras, el nombre, el eco y el espíritu del nombre de Abraham sigue vigente aunque físicamente este hombre ya no existe. Su nombre Dios lo eterniza. Por la fe nosotros, aunque no seamos judíos físicamente, por la fe en el nuevo nacimiento, porque hemos aceptado a Cristo como nacimiento de Abraham, somos hijos de Abraham. Lo que Abraham pasó y experimentó, también tú y yo lo podemos pasar y experimentar. Pero en las buenas, en las altas y en las bajas, Dios estuvo con Abraham. ¿Lo podrá estar contigo hoy en tiempo? Amén. Amén. Qué bueno que escuche ese amén fuerte. Dile a su hermano, somos hijos de Abraham. Somos Por la fe. Por la fe. Porque Dios lo establece así. Porque Dios lo está dando. Ahora, ¿a quién representó Abraham cuando Dios lo declara como padre de muchedumbre? ¿A quién? Dios. Es a Dios, no a sí mismo. Cuando tú aceptas por la fe que eres hijo de Abraham, estás diciendo, ¿verdad? Soy hijo de Dios también. Es importante esto que estamos hablando, enseñando. Muy. Mano, esta es la realidad. Abraham pasó las de él. Nosotros estamos pasando las nuestras. Amén. Pero igual como él aprendió a confiar y a vivir por fe, también Romanos 1, 16 y 17, ¿qué es lo que dice? El justo por la fe vivirá. ¿Y quiénes son los justos? Sino aquellos que hemos creído a Jesucristo y que ahora entendemos que así como Abraham le creyó, también nosotros le hemos creído a él. Aleluya. ¿Cumplió el propósito de Dios en la vida de Abraham? Amén. Bueno, eso estamos viendo. Sí lo cumplió. ¿Cree usted que Dios lo podrá hacer en la tuya? Amén. Amén. Duro que Dígale, solo tenemos que colaborar. tenemos que Solo tenemos que entender cooperar estas un poquito. cosas.
Cuando yo comencé esta serie, yo le dije, si usted entiende el llamado de Dios y el trato de Dios en la vida de Abraham, usted va a entender su propia vida al final de este mensaje. Y espero que lo vaya entendiendo. Resumiendo, después de que declaren en el versículo 2 de cómo Dios lo bendijo, no solamente en lo espiritual, sino en lo material, seguimos ahí resumiendo este capítulo 13. Dice, y volvió por sus jornadas desde Neguev hacia Betel hasta el lugar donde había antes estado su tienda entre Betel y Ai. El versículo 4 es importante, dice, al lugar del altar que había hecho ahí, ¿cuándo? E invocó ¿qué cosa? El nombre del Señor. Díganle, hermano, son importantes. El aspecto de levantar altares para invocar el nombre del Señor. Abraham aprendió una cosa con Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que Abraham, Taré, sus hermanos, en Ur de los Caldeos, oraban? Amén. Sí. Pero no oraban al Dios vivo. Oraban a los dioses que ellos habían creído en su cultura. Pero ahora Abraham tiene una nueva experiencia de levantar altares y a través de los cuales aprender ¿qué cosa? A invocar el nombre del Dios único, vivo y verdadero. Aleluya. Y déjenme decir, ahí hay diferencia. ¿Cuántos antes de venir a Cristo invocamos, preparamos altares de diferentes formas? Amén. E invocamos no solamente a uno, sino a Santa Rita, a San Huichito y a quien se nos venía, al Pablo encebado o al como sea, e invocábamos. Y todavía hay muchos que dicen, ¿verdad?, que invocan el nombre de Dios, pero le ponen un amuleto. Y yo le digo, pero un momento, Dios no necesita ni amuleto ni muleta. Dios es suficiente por sí mismo. Amén. Y cuando tú le has creído al Dios vivo y verdadero, no necesitas ponerle ningún santico, ni nada, ni otra creencia, ni secta, ni nada que inventes. Dígale, qué bueno que Dios te llamó. Y estás aprendiendo a no desviar tu mente y tu corazón, sino a levantar altares y a invocar el nombre del Dios vivo. ¿Abraham lo hizo? Amén. Note que ya había comenzado a hacerlo. ¿Cuándo aprendió? ¿Cuándo aprendió sobre los altares y a invocar el nombre de Dios a través de ellos? Y se sacrificio, porque en aquel tiempo era permitido ya que Cristo no había morido, no había muerto, no había venido todavía. Abraham tenía que hacerlo todavía. Es importante esto en el sentido de nuestros tiempos. Ya usted dijo, no tenemos necesidad de levantar altares, de hacer piedras, ¿verdad? Ponerle leña, etcétera, traer un cabrito, un cordero y hacer el sacrificio y luego a través del ritual invocar el nombre del Señor. No tenemos necesidad de hacerlo, porque ya hubo alguien que pagó el precio. Amén. Pero los altares sí siempre existen. ¿Y sabe cuál es el principal? Ponga su mano aquí. Ponga su mano ahí, su corazón, mano derecha en su corazón y diga, aquí es el principal altar, donde tenemos que aprender a creerle, a aceptarle a Dios y a su palabra, la revelación, y a través del mismo, con toda nuestra mente y nuestro espíritu abierto, aprender a invocar el nombre del Señor, al Padre. ¿En el nombre de quién? Del nombre que es sobre todo nombre, su nombre es Jesús. Eso no ha pasado de moda. Sí, han habido ciertos cambios. Abraham lo hacía a través de altares físicamente, pero su corazón tenía que estar ahí. Y Dios le respondía, ¿sí o no? Aún físicamente muchas veces le respondía, porque tuvo experiencia de ver y de palpar y de conversar con Dios. Ahora nosotros no tenemos necesidad de eso, sino que por la fe y en espíritu somos invocadores del Dios vivo. En el nombre de Jesús, ya que Jesús vino como perfecto sacrificio y ofrenda y abrió camino al mismo lugar eterno, a la presencia del Dios Santo. ¿Pero lo ponía en práctica Abraham en su vida dentro del llamado y el trato de Dios? Dígale a su hermano, es importante ser un adorador. Es importante ser un invocador. ¿Qué es invocar? Invocar es clamar, es llamar, es pedir, es orar. Dígale a su hermano, cuando vengas a estos lugares o a donde quiera que estés,
Aprende a levantar adoración, alabanza, a clamar, a orar, a rogar desde tu corazón, por la fe, al Dios y Padre. ¿A través de qué nombre? ¿Es importante esto? ¿Sabe por qué algunas veces atrasamos, resistimos o no avanzamos en el llamado y en el trato de Dios para cumplir su propósito? Y nos desviamos y nos desenfocamos y andamos ahí todos acelerados, inseguros y llenos de miedo y no hayamos que hacer como igual que la vida del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a ser verdaderos adoradores. Abraham fue un verdadero adorador. Amén. Él aprendió a hacer los altares y en cada lugar a donde iba, de él se movía de un lugar y llegaba. Lo primero que Abraham hacía cuando llegaba a un lugar, ¿qué cosa? Al hacer un altar, a hacer el sacrificio y a invocar el nombre del Señor. Amén. La vida de Abraham dependía de esos altares, de esa forma. Ese era el estilo, ese era lo principal para él. Después de eso venía todo lo demás. Por eso es que era rico en ganado, en plata y en oro, y tenía siervos y todo, y Dios le daba la victoria a donde quiera que iba. Pero Dios estaba siendo glorificado en él y a través de él. ¿Cuál es el objetivo de Dios a través de tu vida y de mi vida? Es precisamente lo mismo que Abraham. Dígale, ponga en primer lugar y entiende que Dios te ha amado con propósito. ¿Tienen momentos difíciles? Claro que sí, si Abraham lo tuvo. Vamos a llegar a un capítulo por ahí que fue la prueba más culminante, a donde Dios dijo, ya terminé con este. Me refiero de ya dejarlo que camine por sí solo, porque es maduro. Ya confío plenamente en él que no me va a fallar. Este tipo sí que va. Díganle a su hermano, para ahí vamos. Para ahí vamos. Madurar. Donde nada ni nadie nos va a mover. Pero eso hay que madurar, hermano. Mientras tanto, dile, hermano, Dios no te va a dejar. Ah, querrás como Jonás. Dígale, querrás como Jonás huirle. Pero no te, dígale, no te preocupes, que Dios te va a levantar tormenta. Y tienes que tomar la decisión en esa tormenta de quedarte y hundirte con toda la navegación, siendo culpable de matarlos a ellos, o te tiras al mar a que te traiga la ballena. Dígale, hermano, no podemos huir. Si Dios te ha amado, mejor aprende a oírle, mejor aprende a escucharle y mejor aprende a dejarte tratar por él. Hola, mi hermano, ¿estamos entendiendo? Peter, ¿estás comprendiendo? Bien. Good. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Él fue rico, pero él aprendió a hacer altares y a invocar el nombre del Señor. Algo más adelante muy importante también. Vamos a continuar, brother, para ir resumiendo este capítulo 13. Y aquí quiero recalcar algo. Dice, también Lot, escuchen bien esto, otra enseñanza. También Lot, que andaba solo. Con Abraham. También Lot, que salió solo. Con Abraham. También Lot, ¿verdad? Que fue llamado por Dios en primer lugar. No. Lot es como una garrapata. Pero garrapata inteligente, hermano. Pastor, pero es que usted no sabe que era familiar de él, era sobrino. Sí, pero no era hijo de Abraham. Y el llamado no era ni para Taré, el padre, ni tampoco para el sobrino. Sin embargo, cuando Dios llama, ¿se recuerda de lo primero que hablábamos en el capítulo 12 de que Dios primeramente le dice, yo te voy a bendecir? Yo te voy a levantar un nombre grande, de ti voy a sacar naciones, reyes saldrán de tus lomos, te voy a enriquecer, te voy a bendecir, te voy a dar una tierra. El que te maldijere, lo voy a maldecir, y el que te bendijere, lo voy a bendecir. ¿Se recuerda? Amén. Todo eso Dios lo resume ¿en qué? En un pacto que vamos a ver más adelante. Dígale, hermano, si Dios te llama y te dejas tratar por él,
seguro que vas a ser próspero. Escúcheme, no le estoy diciendo que vas a ser rico. Próspero. Ahí involucra muchas cosas. Y en esa prosperidad, dígale, en esa prosperidad, los que se acerquen a ti también ganan. van a ser prósperos. No porque ellos lo merezcan, sino por causa del trato de Dios en tu vida y porque Dios te ha prosperado y te ha llamado, no solamente para bendecirte, sino para que seas de bendición para los demás. Una de las cosas que me gusta y de lo que Dios me ha llamado a este lugar, yo me declaro, y hoy más que nunca en este año 2014, un hombre próspero. Amén. Como esposo, como persona, como empresario. Pastor, como empresario, tenemos mentalidad de empresario, no creo. Como trabajador, como pastor, no digamos, como padre, en todo, hermano. Estoy aprendiendo a decirle, Señor, yo me declaro, y esto quiero dárselo a usted, yo me declaro bendecido, prosperado y establecido en tu palabra. Punto. Y yo espero que usted lo aprenda. Número uno, si usted no lo cree, lo va a votar, pero yo sí me lo hago mío y quiero compartirlo con usted. Todos los días lo hago. Pastor, déjeme decirle, estoy experimentando más que nunca la gloria y la gracia de Dios en todo. Y sé que estuvo para adelante. Amén, lo creemos. Y hay algo que Dios está despertando en mi corazón hacia un futuro para esta congregación. Si se mantienen firmes y obedientes, fieles y constantes, entendiendo que Dios te ha amado para cumplir su propósito, no poniendo otras cosas primero. Dios está despertando en mi corazón, probablemente a largo plazo, a hacer grandes cosas aquí en este lugar. Pastor, y voy a andar mendigando muchas veces para rentar un cuarto. Yo le estoy creyendo a Dios que vamos a llegar a tener nuestras propias propiedades. Y nadie nos va a sacar, y nadie nos va a votar, y nadie nos va a andar diciendo paga renta o no, porque Dios nos va a dar terrenos, nos va a dar propiedades. Yo lo creo. Pastor, está emocionado. Desde el 81 para acá tengo, creo que más 30 años en el Evangelio. Suficiente para madurar un poco. Nunca deja madurar uno hasta que muere. Todavía en estirada. Lea la historia y la vida de Jacob para que vea. Le costó madurar, pero Dios nunca dejó a Jacob. Hasta cuando era ya viejo. Entonces este hombre tenía sabiduría. Amén. Cuando iba a morir ya ancianito, le dijo a José, ¿verdad? Trae a mis nietos, que los voy a bendecir. Amén. Y aparentemente en la bendición, ¿verdad? Metiendo las piernas aquí, aparentemente él estaba equivocado y cuando José trató de corregirlo, le dije, un momento. No, chiquito, yo no estoy equivocado, yo sé lo que hago. Oh, santo, qué lindo es Dios. Dígale a su hermano, vas a llegar viejo, con buena vejez y en buena salud. Dígale, tu mente va a estar juiciosa 100%. Créalo, hermano, vamos, dígalo, hermano, créalo. Pastor, y que Alzheimer ni que nada, nunca acepte lo del Alzheimer. Ponga su inteligencia y su mente en Dios y en su palabra. Deje trabajar, que el Espíritu Santo le ponga la mente de Cristo. Reprenda todo aspecto que trate de resistir sus movimientos, su cerebro, sus emociones. Repréndelo en el nombre de Dios. Créale a Dios. Sí, Señor. Yo no estoy creyendo al Señor, hermano. Yo bromeo que voy a andar, yo voy a hacer una broma. Yo no voy a necesitar ni amuleta ni nada. Yo le pido al Señor y sé que Dios me va a responder. Si Él me llamó y cumplo su voluntad y su propósito, Él no me va a dejar. Dígale, nunca te va a dejar. Y cuando lleguen los momentos de tus canas, de tu vejez, quizás ya la fuerza física no la tenga, pero tu mente estará 100% juiciosa. Con entendimiento, con sabiduría, con lucidez. Y vas a tener todo. Y vas a tener las personas necesarias aún en el último momento de tu ánimo. ¿Sabes por qué? Porque anduviste con tu Dios y le fuiste fiel y obediente. Y si no haces así,
Él no te va a dejar. Sí, hay poder. Pastor, acelerado. Sí, esto me acelera a mí. Oh, gloria. Y yo no soy acelerado, pero esto me acelera, me emociona. Santo. Y cada día en mi corazón, flaco y pequeño, porque soy flaco, ¿verdad? Le está creyendo más a Dios, a un Dios grande. Amén, le creemos. Hay veces que me acuesto a las 11. Salgo a las 4, me reposo un rato y sigo porque tengo algunos trabajos. Y le digo, Señor, me admiro de la energía que me das. Me admiro y le doy la gloria a Él porque de Él viene. Y no acepto que me aceleren el trabajo. Un día yo le hablé con todo respeto a mi jefe: no trates de presionarme, porque no vas a acelerar mi trabajo. Tú me pagas por un servicio y he aprendido que lo que yo hago, por muy sencillo que sea, se hace en su debido tiempo, en su debido proceso, para que el cliente quede satisfecho y tú me pagas por eso. No soy lento. Lo que pasa es que he desarrollado la paciencia como buen ebanista, por lo cual no me presiones, porque no te voy a acelerar. Por eso Él me ve a mí como un hombre que no tiene a Cristo. ¿Cómo va eso? ¿Todo va bien? Entonces yo le entiendo que psicológicamente yo sé lo que me quiere decir. Y yo le digo, no te preocupes, que es una belleza cómo va esto. Aleluya, qué lindo Dios. Pastor, si es que es la gracia que me sostiene. Y lo que hago tiene gracia en mi trabajo. Y eso es lo que me sostiene. En otras palabras, es Dios sosteniéndome lo que yo hago en mi trabajo. Pero lo hago bien. Difícilmente que me rechacen un trabajo en el camino por un error. Perfecto, no soy perfecto. Es que aprendí en el tiempo y en la gracia de Dios a hacer lo que hago como debo de hacerlo. Primeramente porque lo hago para mi Dios. Segundo, para el que me paga. Y tercero, para el que suelte el billete, que es el cliente. Que quede satisfecho. Porque usted, si usted paga, ¿verdad? Le gusta que le hagan bien las cosas. O le gusta pagar y que después resulta que todo fue por encima de nosotros. A nadie le gusta que le suelte el billete y que le hagan más las cosas. ¿A quién le gusta? Por eso yo le digo a Dios, Dios tiene grandes cosas para ustedes. Amén, amén. Y si yo lo vivo, yo lo quiero compartir con ustedes. Que el día de mañana tengamos una comunidad de gente próspera, bendecida, pero con sabiduría, sabiendo que Dios ha logrado su propósito encontrando el lugar requerido dentro del llamado a nuestras vidas. Pero como Abraham, Dios no trató ni terminó, no comenzó, no desarrolló ni terminó con Abraham. Dios continuó con sus generaciones. Amén. Esto es importante. Nunca piense que la salvación solamente usted la recibe de una manera personal. Si en tu fidelidad tú entiendes el propósito de Dios, se dará cuenta, mis amados, que Dios quiere abarcar en primer lugar tu vida personal como individuo, pero quiere hacerlo a través de ti en tus generaciones, hasta que Él venga. Yo lo acepto y lo creo porque la palabra lo enseña así. Y esto es importante. Dentro de estas enseñanzas, dentro de estas prédicas, que usted entiende estas cosas y que todo viene de Dios, que no es invento de Abraham, que no es invento del pastor, no, que Dios, como llamó a Abraham, trató con Isaac, con Jacob, y terminó con la descendencia y siguió con la descendencia de Abraham, que es la iglesia, que somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Dios, lo que comenzó, cada día lo quiere perfeccionar. Es Dios el que lo comenzó, es Dios el que lo procesa, es Dios quien lo perfecciona. Amén. No somos nosotros. El problema es cuando nos olvidamos y queremos hacer las cosas nosotros mismos a nuestra propia manera, olvidándonos que Él es el que nos llamó. Él es el que nos sacó. Amén. Por su gracia y su misericordia. ¿De dónde? Del mundo. Él es el que nos libertó del pecado. Y Él es el que vertió su cuerpo y su sangre para librar y perdonarnos de nuestros pecados. Él fue Él, no nosotros. Nosotros no lo merecíamos. No éramos dignos. Pero por su gracia, dígale, por su gracia salvadora y el llamado precioso anticipado aún antes de nacer en el Evangelio, es que tú y yo somos salvos. ¿Lo creen?
resumimos este capítulo, brother, hasta el 6, dijimos, ¿verdad? También Lot, que andaba, que andaba con él, Abraham tenía ovejas y vacas y tiendas, versículo 6, pueden resumirlo aquí. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Se lo resumo hasta ahí después del 14:38 para ir terminando. Note algo. Dios te llama y si hay una palabra específica para ti, es mejor que le atenciones y no te salgas de esa palabra. Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama de una manera personal y lo mete haciendo un pacto. Dígale a su hermano, Dios nos ha llamado, pero en ese llamado nos ha introducido. Dígale, nos ha puesto en un pacto. Dígale, en un pacto. Dígale, su pacto. No nuestro pacto. Es el pacto de Dios con nosotros, pero quien cumple todo el contenido del pacto es Dios mismo, no nosotros. ¿Cómo se llama el pacto en el cual pertenecemos ahora nosotros? Se le llama el pacto, el nuevo pacto. ¿Ok? La dispensación es la dispensación de la gracia. Pero el pacto se llama el nuevo pacto en Cristo Jesús y por su sangre. Ahora, note de verdad que aquí hay algo. Como le estaba diciendo, si Dios te llama y estás en el propósito y en ese llamado y haciendo su voluntad, Dios te va a prosperar. Y todo el que te rodee y el que se acerca a ti también puede recibir la bendición. Aquí Lot no era específicamente el llamado, pero la Biblia dice que como andaba con Abraham, vuélveme a poner el 5 otra vez, brother, para que vean. El 5 dice lo siguiente, y esto es muy importante. También Lot, que andaba. ¿Con quién? Bueno, él no andaba por sí solo, andaba bajo la guianza y la protección y la bendición de quién, y prácticamente el amparo del que había sido llamado y bendecido y prosperado. ¿Quién era? Abraham. Ahí donde mantenía Lot. Note algo, tenía ovejas, vacas y tiendas, y en el 6 resumen que llegaron a hacer ¿qué cosa? Los dos ricos y a tener posesiones, y aún eran tantas, ¿verdad?, que no podían morar en el mismo lugar. ¿Usted ha leído la historia de todo eso? Amén. Bueno, siga leyéndolo en su casa los versículos, porque estoy resumiéndolo, desde el capítulo 13. Va a ver ahí que después del versículo 7 en adelante, los pastores de ellos mismos se peleaban por el pasto, por el agua, y había muchas ovejas y muchas posesiones. Entonces llegó el momento en que se tuvo que decidir la cuestión. Dígale a su hermano, llega el momento en que quizás alguien que se acerca a ti, tú lo vas a bendecir, pero puede ser que llegue el momento en que tomes decisiones en que tienes que separarte de él porque no te conviene. Puede ser personas, puede ser objetivos que quieras lograr, pero no están dentro del propósito de Dios. Tienes que separarte de él, tienes que alejar, tienes que tomar una decisión. ¿Cuántos saben de que hay momentos culminantes en la vida y en la carrera del cristiano en los cuales hay que tomar decisiones firmes? Amén. Levante su mano, ¿usted entiende esto? Amén. Y mire, hermano, si no aprendemos a hacer decisiones determinantes y firmes bajo la dirección del Señor, las decisiones de todas maneras se tienen que hacer, pero es mejor que las hagamos a través del Señor, no en nuestra propia manera, ni fuerza, ni inteligencia, ni voluntad. Ahora, puede haber momentos circunstanciales, incluso relaciones con otras personas en tu vida, que por X circunstancias vas a tener que alejarte de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque no te conviene. Pueden interrumpir o atrasar el propósito de Dios en tu llamado. Diga, pastor, ¿está aprendiendo? Aquí los dos ya no cabían en un lugar. Pero note que Lot había sido bendecido por causa de Abraham. Hermano, eso no, es bueno. Es bueno que usted y yo bendigamos a los demás. Pero no era el llamado directamente para Lot. Por lo cual, de una u otra manera, hay una separación. Y tienen que tomar una decisión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hay algo muy importante en esto. Y lo estoy resumiendo. En los siguientes versículos,
existe la pugna entre los pastores de Abraham y de Lot. Y entonces llega el momento en que tienen que tomar las decisiones. Y el que toma la iniciativa de parte de Dios, note, es el que conoce y entiende que está en la perfecta voluntad de Dios. Dígale a su hermano, no tienes que tener miedo si estás en la correcta voluntad de Dios y llevando a cabo el propósito de Él. No tienes que tomar miedo de llevar a cabo las decisiones correctas. No fue Lot quien inició. Vuelvo a repetir, fue Abraham quien le dijo a Lot, mira hijo, muchacho, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar a ti en primer lugar a que decidas. Obsérvalo todo. Ve, todo, míralo todo. Aquí estamos en este lugar. Decide para dónde vas a agarrar. Si tú agarras a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Mire algo muy importante. No tenga miedo a que las demás personas tomen su propia decisión tampoco. ¿Sabe por qué? Cual sea que sea, aparentemente las demás personas como que se van a llevar la mejor tajada en esa decisión, dándole a usted la oportunidad primero. Déjame decirle, no importa. Aleluya. Si tu corazón está conectado con Dios, aparentemente lo que te dejaron a ti son sobras. Dios lo puede cambiar en bendición. Se lo voy a decir. Lot vio físicamente la llanura verde, los pastos donde había agua, y dijo, tío, tú me das a mí en primer lugar a escoger. Papito, el tío no sabe qué clase de sobrino tiene. Me voy para acá. Si usted lee ahí, él escogió físicamente lo mejor. Pero la Biblia dice que poco a poco, en ese andar de esa decisión, de lo bonito de la apariencia, tipo de lo que te presenta el mundo, fue a dar a un destino que no le convenía. Su nombre es Sodoma y Gomorra. Y usted sabe las consecuencias que vinieron sobre este pobre justo que no fue sabio. Pero existió la separación que es necesaria. Dígale, es necesaria la separación muchas veces. Aquí implica una enseñanza. La dirección a donde te puede llevar tus sentimientos, tus emociones bajo la dirección de tu alma, no bajo la dirección de Dios, sino a tu propia manera de hacer tu voluntad. Puedes escoger mal o dejándote dirigir en tu espíritu, porque tu espíritu está preparado para oír la voz del Espíritu Santo y de su palabra. Y aunque aparentemente, ¿verdad?, Lot escogió lo mejor, estaba escogiendo con su alma. Estaba dejándose llevar por sus sentimientos y por lo que había en sus ojos físicos. Mientras que a Abraham le quedó lo demás y dijo, bueno, vamos a meterle mano a esto. Aleluya, qué lindo Dios. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Pero hay algo muy importante en el versículo 14. Y es donde resumo. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, note, resumo, que quien tomó la iniciativa de darle la oportunidad, quien decidiera, fue Abraham. Pero quien decidió no fue Abraham por Lot, fue Lot. En otras palabras, Abraham no se separó de Lot, fue Lot quien se separó de Abraham, tomando sus propias decisiones. Amén. Él pudo haber dicho, ¿verdad? Tío, mira, yo me quedo contigo y lleguemos un poco más adelante y quizás hay otro mejor. Pero yo quiero seguir bajo tu dirección porque yo reconozco que lo que soy y lo que tengo es porque he sido bendecido por ti, por tu llamado. Pero él no lo dijo así. Él le dijo, voy para acá hasta allá. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Hay alguna lección aquí? Dígale a tu hermano, aprende la lección. Ver con los ojos físicos es una cosa. Dígale, te pueden engañar. Pero ver con los ojos del Espíritu, se necesita fe. Pero está Dios de por medio. No tengas miedo, diga, no tengas miedo. Que si Dios está de por medio, aunque sean piedras las que veas, de las piedras el Señor va a sacar. Amén. Amén. Gloria. Aún hasta el desierto lo puede hacer fructífero el Señor. Aleluya. Y dar hasta petróleo y todo lo que sea también para enriquecer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, hacia los 4 puntos cardenales, versículo 15. Porque toda la tierra que ves,
La daré a ti y a tu descendencia, ¿para qué? Para siempre. Siempre. A mí me encanta a Dios, hermano, porque Dios cuando llama es de verdad serio. Dígale, es serio, hermano. No tomes a Dios como un nosotros tenemos un pichingo, o sea, un muñeco, un mentiroso. Dígale, hermano, toma a Dios como un serio, como alguien que te ha amado con propósito, de verdad. Él no está bromeando, hermano. Mira esta tierra. Mira, toda te daré a ti y a tu descendencia para que la disfrutes para siempre. Amén. Amén. Cuando Dios te ha dado un hijo, ¿crees que Dios te lo ha dado para quitarlo y para que el diablo se lo robe? Te lo ha dado para siempre, para que lo disfrutes y lo instruya y le des herencia espiritual número 1. Y aun cuando salga de tus lomos y salga de ti cuando crees que se case, lo que sea, siempre va a haber algo de una herencia que tú se lo puedes dar para siempre y que lo va a marcar a él. Y a él y a sus generaciones lo que salga más. Santo. Eres santo. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. 16 hasta el 18. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Mi hermano, yo he agarrado, ¿cuántos han estado a la orilla del mar? Y han agarrado esta arena, nosotros tenemos arena huestecita, o sea, bien finita. Que usted dice así, hermano, ¿quién va a contar los granitos de eso? Pero aquí no dice, aunque dice arena como el mar, pero aquí dice Polvo. como el polvo de la tierra. La pregunta es, ¿quién puede contar el polvo? Es mucho más fino que la arena fina. En otras palabras, es imposible que entiendas o que alguien vaya a tratar de contar o entender muchas veces la grandeza de lo que Dios tiene para ti en el llamado, si estás en su propósito. Y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, entonces matemáticamente va a contar tu descendencia, pero eso es imposible. Porque hasta ahora la descendencia de Dios en Cristo Jesús, como la simiente de Abraham, nadie la puede contar. Amén. Nadie. Solamente el Señor sabe hasta el último que está siendo salvo hoy. Amén. Y no se sabe cuánto falta, el Señor sabe. Hasta cuando Él venga. Amén. Todavía se siguen salvando personas. Amén. Por la fe de Abraham. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí, ¿qué cosa otra vez? Altar al Señor. Dígale, hermano, para que las cosas se den, hay que mantener un altar abierto. ¿Cuál es ese altar? Dígale, para que se den de verdad, bajo revelación, las cosas que Dios te va a dar en ese llamado, en el pacto, hay que orar. En otras palabras, hay que tener intimidad. ¿Cuándo es que se aprende a invocar con toda seguridad y convicción el nombre del Señor para que Dios dé respuesta? ¿Cuándo? Cuando hay intimidad en un altar. Un altar representa alabanza. Un altar representa adoración. Un altar representa ¿qué cosa? Agradecimiento. Un altar representa adoración, invocación. En un altar hay lágrimas. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. No crea que es así nomás tampoco. Mientras él estaba en un lugar, lo primero que hacía, se inauguraba como altar. Pero luego disfrutaba el tiempo que estaba en ese lugar. Luego Dios decía, se movía y se movía conforme a la voluntad y el llamado de Dios. Y a donde iba otra vez, volvía a levantar ¿qué cosa? Altar. Que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. ¿Es importante? Amén. ¿Sabes que esto personalmente de los altares, porque esto es una relación íntima entre tú y Dios, es necesario que se desarrolle? Amén. Les voy a dar un consejo. Si usted no está aprendiendo a desarrollar su intimidad con Dios en oración y en su palabra, puede estar fallando mucho. Y es una parte elemental para que produzca a Dios la bendición y lleve a cabo su obra según su llamado. Amén. Pastor, y esto sí tiene que ver, porque es en esa forma de ese altar
donde Abraham tenía directa comunión con Dios y donde Dios, ¿qué cosa? Se revelaba y daba a conocer, ¿qué cosa? Su propósito. Ahí es donde Abraham veía o escuchaba a Dios y luego actuaba. Amén. Díganle a los hermanos, hay que orar. Hay que intimar con Dios y su palabra para entender qué es lo que Dios quiere o está haciendo en tu vida personal, familiar, ministerial, etc. Amén. Amén, amados. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, pastor, yo reconozco que necesito tomar decisiones firmes de buscar más de la presencia de mi Dios de una manera personal? Amén. ¿Es importante? No, importantísimo, hermano. Anunciamos hace poco para el próximo mes, ¿verdad? Una semana de ayuno y oración. ¿La vamos a iniciar qué? El 14, ¿verdad? 14. Vamos a estar aquí. No te quedes esa semana congregacional de toda la iglesia. Eso es para toda la iglesia. Le invito a que haga un esfuerzo. ¿Cree usted que Abraham pagó un precio y hizo esfuerzo para tener íntima comunión con Dios? Más adelante en esta serie va a haber algunas cosas, porque voy a ver en la próxima en la próxima prédica vamos a introducirnos cómo es que se llevó a cabo el pacto con Abraham. Y todo cuanto Dios inició y desarrolló y terminó en Abraham fue a través de un pacto. Y esto es importante entenderlo. ¿Está comprendiendo lo que estamos enseñando, mis hermanos? Pero consejo, en este proceso del llamado de nuestras vidas necesitamos orar, necesitamos dar tiempo de oración. Yo reconozco muchas veces y le digo, Señor, ayúdame a intimar más contigo, Padre mío, ayúdame cuando me siento cansado físicamente, porque más físicamente, no por otra cosa. Mire, mi mente y mi espíritu, mi alma está acelerada en mi trabajo. Yo tengo esa comunión con Dios. No importa lo que me rodee, ahí me gozo. Y gracias a Dios que en la fábrica me permiten tener una radio donde pongo los CD, mire, porque no escucho música mundana. ¿Entiende? Hay que escuchar música cristiana, que es parte de la nueva cultura nuestra. Amén. Y aquí pongo una cuñita, ¿verdad? Si usted todavía sintoniza radio que son música mundana, pastor, pero es una iglesia. No importa que sea, por muy sentimental que sea, amén, por muy antiguo que sea o moderno que sea, téngale cuidado. ¿Sabe por qué? Porque aún hay congregaciones que están aceptando traer artistas del mundo para disfrutar en reuniones música pagana. Y eso no lo acepto, porque yo creo que el cristianismo, la iglesia de Dios, tiene suficiente y verdadera gente con revelación y con música que hablan de Cristo y de su palabra. Amén. Que es la que te edifica. Amén. No tienes necesidad de ir a buscar un artista mundano para escuchar lo que no te va a edificar. Amén. Eso no está en el pacto de Dios. Amén. Pastor, viene así acelerado. No se preocupe, que esto va a continuar. Son cuñas. Son cuñas. ¿Por qué se lo digo? Porque es en la intimidad donde tú recibes la revelación y el trato de Dios, y vienen entonces los cambios. Los cambios. No hay cambios si no hay intimidad con Dios. Las relaciones se perjudican. Número uno, la relación, la primera que se perjudica y se puede terminar y llevarnos a efectos negativos, es nuestra propia relación con Dios, porque la primera que se arruina es nuestra propia relación personal. Cuando nuestra propia relación personal no está con Dios a bien y no estamos en la voluntad y en el plan de Dios, todas las demás relaciones pueden ser perjudicadas. Todas, diga conmigo, todas las demás relaciones pueden ser perjudicadas. Así de sencillo. Padres e hijos, matrimonios, jefe con la fábrica, con el presidente, todas se pueden no entender. Pero cuando somos iluminados en el camino, en el llamado y en el trato de Dios, y estamos cumpliendo su propósito y su voluntad, déjeme decirle, hermano, todo obra para bien. Amén. Y ahí, el primero que es beneficiado es usted y soy yo de una manera personal. Pero
de ahí vamos a hacer un efecto positivo, ¿sabe qué? En los demás también. En primer lugar, en nuestra propia familia, y en los vecinos y en los que nos rodean. Y a donde estemos y vayamos, vamos a llevar bendición y prosperidad. Y la gracia de Dios estará con nosotros. Y la gente verá y dirá, mira, ¿qué es lo que tiene este? Y esta, que yo lo quiero. Amén. Aleluya. Yo quiero. Poder. No hay nada que detenga la gracia de Dios y el favor de Dios cuando tú estás en intimidad con tu Dios. Abraham aprendió a desarrollar altares y a través de ellos a invocar, a tener relación íntima con su Dios. A través de eso es que Abraham se movía en fe, porque ya había recibido una palabra de su Dios. Haz esto, haz aquello, haz acá. Voy para ahí, papito, vámonos. Y Abraham fue bendecido y Dios fue glorificado. Pónganse en pie. Aleluya, denle un aplauso al Señor.